Estamos viendo esta serie, El Siervo de Dios, basado en el Evangelio de Marcos. Y estamos pues viendo la segunda etapa del libro de Marcos, que es la proclamación del siervo. Y en esta ocasión vamos a ver que fue una proclamación purificadora. Y esta sección la encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, que es la sección que vamos a estudiar en esta noche. Bueno, en primer lugar, vemos que vino un impuro a Jesús. Y allí en el capítulo 1, versículo 40, dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 40, dice la palabra de Dios: vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Mis hermanos, definitivamente, en estos tiempos, las personas que son diagnosticadas con COVID, inmediatamente son aisladas, inmediatamente son separadas todo el tiempo que dure la etapa de contagio. Es una situación muy difícil. Si la persona no está en la posibilidad de que se le pueda llevar o internar en un hospital, los médicos indican que tiene que estar aislada en su casa, en un cuarto encerrado, y que solamente una persona debe atenderlo. No puede compartir los mismos cubiertos, los mismos platos, las mismas tazas o vasos con las demás familias. Está totalmente aislado hasta que pase el periodo de este virus. De igual manera, en los hospitales los dividen en dos partes: la zona donde están los pacientes COVID y la zona de los pacientes no COVID. Y ningún familiar puede ingresar a ver a su familiar que está pues infectado. Es una situación muy difícil, es una situación donde la mayoría de los pacientes, sea en el hospital o sea en su casa, experimentan la soledad, experimentan la discriminación, experimentan la indiferencia, experimentan la incertidumbre, experimentan el miedo y experimentan también la tristeza. Y muchos inclusive mueren en medio de esta experiencia dolorosa. Y muchos después de su muerte son cremados y también sus ropas son quemadas. Igualmente, la plaga de la lepra es una inmundicia más que una enfermedad. Así lo veían tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la decisión respecto a la lepra fue dejada a cargo de los sacerdotes, según nos indica en Levítico capítulo 13. Usted, cuando tenga tiempo, lea todo Levítico capítulo 13 y ahí usted va a ver todas las indicaciones respecto a la lepra, cómo deben actuar los sacerdotes, inclusive la comunidad misma también, y también el leproso, ¿no?, cómo debe actuar. Ahora, cuando el sacerdote declaraba inmundo al leproso, se ponía fin ¿a qué cosa? Se ponía fin a su actividad en el mundo. O sea, se le apartaba de sus amistades, se le apartaba de sus familiares, se le arruinaba toda la comodidad que pudiera tener en el mundo, y a la vez debía humillarse ante la poderosa mano de Dios sin insistir en su limpieza. Cuando el sacerdote lo declaraba pues a este leproso inmundo, pues tenía que aceptar el castigo. Ahora, muy aparte de eso, según la indicación que da Levítico 13, el leproso debía advertir a los demás que se cuiden de él y que no se le acerquen. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Entonces, debe ser expulsado, por lo tanto, del campamento, y después, cuando llegaran a Canaán, debía ser expulsado de la ciudad, pueblo o aldea donde vivía. Y entonces tenía que vivir o habitar solamente con los otros leprosos. Ahora, la ropa sospechosa de estar contaminada de lepra no debía quemarse de inmediato. Si luego de examinarla, o sea, el sacerdote luego de examinarla hallaba que había una mancha de lepra, ordenaba que se quemara, o sea, inmediatamente, ¿no? Y ¿para qué? Para evitar pues algún tipo de contagio. Ahora, si resultaba libre,
solamente tenían que lavar la ropa y luego la podían usar. Era una situación muy difícil para los leprosos de esa época, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de Jesús. Pero este leproso, este hombre que ya que estaba leproso y ante los ojos de los demás era visto como un impuro, pues este impuro, este leproso, hizo 3 cosas cuando estaba ante Jesús. Porque usted recuerde que el versículo que hemos leído hace un momento dice, vino a él un leproso, o sea, un inmundo ante los ojos de los demás, un impuro ante los ojos de los demás. Vino este hombre rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, este leproso, a la luz de lo que nos dice la Biblia, este leproso o impuro hizo 3 cosas muy interesantes. ¿Qué hizo primero? Le rogó a Jesús. Y esta palabra le rogó viene del verbo parakaleo. Y parakaleo significa llamar al lado de uno y de ahí llamar en auxilio de uno. O sea, se utiliza para todo tipo de llamada a una persona que tiene como objetivo la producción de un efecto determinado. Ahora, podemos observar aquí que al único en quien el leproso podía depositar su esperanza, podía depositar su confianza, fue en Jesús. Y estando seguro de eso, se acerca, lo llama, le pide auxilio, porque se dio cuenta que Jesús podía limpiarlo, que Jesús podía purificarlo. Yo no sé, tú que nos estás escuchando por primera vez, yo no sé cuál habrá sido tu pasado, pero por más horrible que haya sido tu pasado, o por más horrible que sea tu vida, si es que aún no has aceptado a Cristo, si es que aún no has aceptado a Jesús en tu vida, pues por más horrible que sea tu vida, Jesús puede limpiarte, Jesús puede dejar tu corazón puro, Jesús pues te puede purificar, Jesús te puede libertar de esa opresión de tus pecados. Probablemente te sientes mal por los errores que has cometido en tu vida. Déjeme decirte que Jesús conoce cada detalle y aún el más mínimo detalle, y tú no le puedes ocultar, tus pecados. Él los conoce todos, pero debes saber que si tan solo corres a Él, si tan solo lo llamares, si tan solo le pidieras auxilio, ten la plena seguridad de que Él es poderoso para limpiar tu alma. Pues la Biblia dice claramente que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. La segunda cosa que hizo este hombre leproso o impuro es que se hincó. Nosotros en la actualidad, cuando usamos la palabra hincó, inmediatamente pensamos en una aguja, ¿verdad? O algún aparato punzocortante, pero no, se hincó, o sea, viene de un verbo que este verbo se le llama gonupeteo y significa hincar la rodilla, o sea que este hombre se hincó, o sea, se arrodilló. Pero lo interesante que esta palabra viene pues de una palabra muy interesante, ereido, y ereido significa apoyar, ereido significa fijar firmemente. O sea, esta palabra la usó el apóstol Pablo, según Hechos 27:41, de una nave varando o hincando o clavándose en tierra, o anclando, como le llaman otros. En estos tiempos, mis hermanos, muchas personas están sumergidas en la desesperación, están sumergidas en incertidumbre, producto de la pandemia, pero a través de los siglos, la humanidad de manera permanente ha pasado también por situaciones difíciles, ha pasado por guerras, ha pasado por hambres, por pestes, por violencia en todas sus presentaciones dentro y fuera del hogar. Y la mayoría han anclado sus almas o han apoyado sus almas en otras cosas y no han apoyado o no han anclado sus almas en Jesús. Y Jesús dice en su palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi amigo, mi amiga, ¿por qué no viene a Jesús? ¿Por qué no viene ante Jesús y ancla su alma o hinca su alma ante Él? Como lo hizo pues este hombre, cargado por la lepra, cargado por la discriminación que padecía también, por la situación social de su época. Y este hombre tuvo que venir ante Jesús con toda la carga de la soledad, con toda la carga de estar lejos de la familia, con toda la carga de estar lejos de las amistades, por todo lo que abarcaba esa época, porque así discriminaban a los leprosos. Pero él se hincó ante Jesús, ancló su alma ante Jesús, se arrodilló ante Jesús. Y Jesús puede también hoy limpiar tu alma si tan solamente tú te inclinares a Él, te hincaras ante Él, te anclaras tu corazón ante Él. Pero también este leproso le habló a Jesús. Usted recuerde, ¿no? Recuerde, este hombre, ¿qué hizo primero? Le rogó. Segundo, se hincó, o sea, se arrodilló. Y tercero, le habló a Jesús. Y le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Hace un momento leímos todo el texto, ¿verdad? Estamos desmenuzando poco a poco. Bueno, el leproso se veía no solo como un ser despreciado por los hombres, sino también maldito por Dios. Así se veía a él, pero también así lo veía la gente de su época. No solamente él se veía como un maldito, sino que la gente lo veía como un maldito, ¿no? Como una persona maldecida por Dios. Ahora, debido a que la teología común afirmaba que la enfermedad era consecuencia del pecado, sin duda, este leproso se consideraba pecador. Por tanto, en medio de su desesperación, llegó hasta Jesús para rogarle que lo liberara de esta situación, que lo purificara, que lo limpiara. Sabía que no podía abusar también de la misericordia de Jesús. Él sabía que no podía abusar de la compasión de Jesús. Es por eso que él le dice, si quieres. Sin embargo, su petición también de este leproso irradiaba una fe basada en lo que sabía que Jesús había hecho con la salud de otras personas. Entonces, este hombre no tenía ningún tipo de duda en cuanto al poder de Jesús. Así que con confianza declaró, puedes limpiarme. Sabemos acá dos partecitas, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, hemos visto estas tres cosas que hizo este hombre, ¿no? Este hombre impuro o este hombre leproso, ¿no? Primero, le rogó al Señor, luego se hincó ante el Señor y también vemos que le habló al Señor. Ahora, en segundo lugar, vemos que Jesús tuvo respuestas para el impuro. Y ahí en Marcos capítulo 1, versículo 41 y 42, ahí en sus Biblias, dice lo siguiente. Dice Marcos capítulo 1, versículo 41 y 42, dice lo siguiente. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lo primero que vemos acá es que Jesús tuvo la primera respuesta, tuvo compasión. Y ahí la Biblia dice, y Jesús teniendo misericordia de él. Y cuando habla de misericordia se refiere a compasión. Y aquí Jesús, cuando dice compasión, quiere decir que fue movido a compasión, o sea, movido desde lo profundo de sus entrañas, o fue movido a misericordia de lo profundo de sus entrañas. Entonces, de la perspectiva del judaísmo del siglo I, Jesús tenía todo el derecho a estar incómodo, tenía todo el derecho de estar disgustado por el comportamiento de este hombre leproso. El hombre había hecho caso omiso a la salud pública. Usted recuerde que en Levítico 13 dice que no podía acercarse a las personas y más bien tenía que advertir y anunciar que era leproso, anunciar que era inmundo,
anunciar que era impuro. Entonces la gente se advertía y se mantenían lejos de él. Pero sin embargo, él hizo caso omiso a la salud pública y a las normas sociales e incluso a las estipulaciones de la ley mosaica. Pero el Señor no se incomodó. El Señor no se molestó o no se enojó. Al contrario, el Señor tuvo misericordia. Y el Señor inclusive simpatizó con la difícil situación del leproso, porque Jesús conocía la situación de los leprosos. Jesús sabía que eran discriminados. Jesús sabía que no podían estar ahí en la comunidad. Eran desterrados a vivir lejos de la ciudad o de la aldea, allí, lejos de sus familiares, lejos de sus amistades. Jesús lo sabía. Jesús conocía y sintió la agonía, sintió el aislamiento, sintió la angustia y se apesadumbró por los efectos del pecado en este mundo. El Señor tuvo bastante empatía con las personas, se identificó bastante con las personas y mucho más con este hombre leproso. Entonces Jesús tuvo compasión, pero también Jesús hizo algo extraordinario. Jesús lo tocó. O sea, la Biblia dice, extendió la mano y lo tocó. Lo tocó este hombre. Desde que a este hombre le diagnosticaran lepra, nadie debería tocarlo. Estaba prohibido tocarlo. Si una persona, según Levítico 13, si una persona lo tocaba a este leproso, esa persona también se convertía en una persona inmunda, se convertía en una persona impura. No obstante, aquí, en un momento de vulnerabilidad total, mientras el leproso yacía en tierra, suplicando liberación, suplicando limpieza, suplicando purificación a Jesús, el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo, extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. Y no solamente lo tocó, sino que lo sanó con un toque. Y es interesante porque en Levítico capítulo 5, versículo 3, la ley mosaica incluía una regulación que prohibía a los judíos contaminarse tocando algo o alguien que fuera inmundo, incluso un leproso, pero a Jesús nada podía contaminarlo. Sin duda alguna, pudo haber curado al hombre con una simple palabra, porque Jesús tenía poder y podía hacerlo tan solamente con sus palabras, sanarlo a ese hombre. Pero el Señor quería resaltar algo que dejaría una impresión duradera. Podemos ver aquí la infinita compasión de Cristo. Fue dramáticamente ilustrada en esta profunda acción de bondad. Su amor del Señor Jesús fue tal que estuvo dispuesto a tocar a quienes nadie más ni siquiera se les había acercado. Entonces tocó a este excluido social, tocó a este hombre tan discriminado, tocó a este hombre que estaba tan solo, tocó a este hombre que estaba sumergido en una profunda tristeza porque estaba lejos de los suyos. Entonces lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué más hizo el Señor? Porque primero tuvo compasión, luego lo tocó y luego que el Señor le dijo, quiero, sé limpio, pues lo limpió. Y ahí dice en la Escritura, en la cuarta parte del versículo 41 hasta el versículo 42 dice, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. O sea, no hubo acá un periodo de recuperación, no hubo acá un periodo de rehabilitación, no hubo acá un proceso probablemente de 1, 2, 3 meses, 4 meses de recuperación. No. El que había llegado desfigurado, el que había llegado profanado, el que había llegado despreciado, fue al instante transformado en un hombre lleno de salud, un hombre totalmente sano y un hombre listo para ser restaurado a la sociedad. Sus llagas habían desaparecido, sus miembros habían sido sanados, su piel se veía como nueva y su rostro estaba terso y sin cicatrices. Pues
Él, este hombre que antes fue un leproso, no solo fue curado totalmente de la enfermedad, sino que estaba en buena forma física, porque el Señor lo tocó y quedó sano, quedó limpio. Pues cuando Jesús lo sanó, el hombre fue restaurado por completo. Que su recuperación fuera inmediata es evidente. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Jesús le dio instrucciones de ir a Jerusalén, aproximadamente, que se encontraba pues a 160 kilómetros a pie, para que el sacerdote lo pudiera ver y lo pudiera declarar pues limpio por parte del sacerdote. Llegué a conocer un hombre hace muchos años atrás, aproximadamente en el año 86, 87, entré a trabajar a la lavandería América Dry Cleaners en esa época. Y para ese entonces yo recién tenía algunos meses de creyente. Y ahí el único evangélico era este hombre. Y este hombre todos los días, cantaba alabanzas al Señor. Este hombre que ya han pasado tantos años, ya no recuerdo su nombre, pero este hombre, Dios lo usó bastante para sembrar en mí el deseo de crecer, para sembrar en mí el desafío de predicar el Evangelio en medio de un contexto hostil. Pues todos los que trabajaban ahí eran inconversos, y los únicos creyentes era este hermano que tenía más tiempo en la fe, y yo que apenas tenía unos meses de creyente. Pero en una oportunidad me tocó trabajar en una sección donde habían 3 compañeros, había unas planchas gigantes para pasar las sábanas de los hoteles y se tenía que realizar con mucho cuidado para no quemarse las manos. Son unas planchas con unos tubos de fierro que había que pasar las sábanas con mucho cuidado, pero esos tubos quemaban. Y bueno, y ahí conversando con estas personas, les pregunté, ¿hace cuánto que el hermano cantor está aquí trabajando? Él es antiguo como nosotros, él tiene acá como 30 años. Interesante. Pero él no siempre fue hermano. Él en una oportunidad llegó triste, llorando y borracho. Y su vida se fue pues deteriorando cada vez más y más. ¿Pero por qué? Les dije. Bueno, un día llegó y su esposa le dijo que se iba de la casa y que él se quede con la criatura. Pero la mujer no quería hacer nada de ellos. Y la mujer lo dejó. Él le rogó, le suplicó, pero no. Entonces él le dijo a su hermana que le ayude a cuidar a su hija. Él no sabía cómo cambiarle los pañales, etc. Entonces, y aparte tenía que trabajar. ¿Quién se iba a quedar a cuidar a la niña? Y bueno, fue un momento muy difícil en la vida de este hombre. Pero ¿cómo venía acá al trabajo? Me contaban los compañeros. Venía con su botella, ni siquiera de cerveza, sino de alcohol. Y bueno, y comenzó a volverse alcohólico. Y lloraba y lloraba. El jefe de personal y la administración, como era un trabajador ejemplar, no lo despidieron, sino que vieron toda la forma de ayudarlos. Lo llevaron a un psicólogo para que lo ayudara, pero el hombre nada. Y los compañeros me decían, cada día era peor. Llegó al punto de que ya parecía un loquito. Y lloraba y mencionaba el nombre de su esposa, lloraba, pero ya parecía un loco, descuidado, olía pésimo porque se había abandonado totalmente. Y bueno, pero un día llegó diferente, me contaron ellos. Un día llegó diferente. Él no era el mismo, resplandecía.
Ya no era ese hombre que parecía un loco. Su ropa asquerosa, barbudo, el pelo largo, a sus manos sucias, todo estaba sucio, abandonado. Pero ese día él llegó transformado. Y los compañeros me decían, y él decía que se encontró con el Señor. Él nos decía que conoció a Jesús. Él nos decía que Jesús se llevó sus tristezas, que primero Jesús lo había perdonado y Jesús se había llevado su tristeza, su dolor. Hemos visto a nuestro compañero que estaba a punto de volverse loco por la tristeza, pero así, de un momento a otro, apareció el lunes transformado, porque un día un amigo lo llevó un domingo a la iglesia, y ese día él conoció al Señor, y el lunes llegó transformado. O sea, el Señor lo tocó el domingo, y con la palabra de Dios le ayudaron a volver en sí, y el lunes vino con su ropa planchadita, lavada, él bañado, afeitado, con el cabello corto. Y ellos no se explicaban ese cambio, lo que no pudo hacer el psicólogo. Claro, no estamos acá diciendo que los psicólogos son incompetentes, pero Dios es el único que puede transformarte desde adentro, hasta donde el hombre no puede llegar, pero Dios sí, y Jesús lo hizo. Y tuve el privilegio, ¿no?, de conversar con este hermano todo el tiempo que estuve ahí trabajando. Y siempre, cada vez que abría su casillero, siempre estaba ahí su Biblia, sus folletos, que él siempre repartía a todos, y les hablaba a todos, y cantaba alabanzas al Señor delante de todos, sin cesar. Al igual que este hombre, Jesús lo tocó, y este hombre fue transformado. Este hombre que estaba ahí con la enfermedad, con la lepra, este hombre que todos lo veían impuro, este hombre que la sociedad de su época lo veía como sucio, como un hombre maldito por Dios, que estaba bajo el castigo de Dios, Jesús lo transformó. Yo no sé cuál será la historia de usted, pero si usted cree que Dios no lo va a perdonar jamás, está equivocado. Que Dios no lo va a cambiar, está equivocado. Dios puede transformar su vida a través de Jesucristo. Y bueno, y después de haber realizado este milagro de amor, Jesús le advirtió a este hombre. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículos 43 y 44, dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Primero Jesús le dice: no lo digas a nadie. O sea, esa es una orden, ¿no? Mira, no digas a nadie nada. Eso fue una orden del Señor. Y el Señor, por si acaso, no le dio acá a este hombre una sugerencia. El Señor le dio una orden. Y es probable que Jesús emitiera estas advertencias para tratar de no añadir más leña al fuego de la histeria mesiánica que ya habían provocado sus milagros de sanidad, porque ya toda la gente se estaba avisando que había una persona que realizaba milagros, sanidades, los religiosos se estaban enterando y más aún lo hacía en día sábado. Y bueno, entonces Jesús le decía: no lo digas a nadie. Pero también había otra razón. Josefo en su libro menciona que habían como unas 120 aldeas cerca donde Jesús estaba, y más que seguro que Jesús quería llegar a esas aldeas
para hablarles y predicarles, en este caso, acerca del reino. Y es por eso que Jesús le dio la orden a este hombre que pues no diga a nadie nada, para que él pueda llegar tranquilamente a estas aldeas, a estos lugares y predicar el evangelio del reino. Y bueno, y luego Jesús le da otra orden: muéstrate al sacerdote, ¿no? O sea, ve, le dice, muéstrate al sacerdote. O sea, antes de asumir de nuevo su lugar en la sociedad, antes de ser reinsertado otra vez en la sociedad, este hombre debía cumplir los requisitos de la ley mosaica en relación con las enfermedades contagiosas de la piel que se describen pues en Levítico 13, que hemos estado mencionando, no solamente el capítulo 13, sino también lo menciona Levítico en el capítulo 14. Por ejemplo, un detalle: la fórmula requería llevar 2 avecillas y matar una de ellas en una vasija de barro sobre aguas corrientes. La otra avecilla, junto con la madera de cedro, a la vez una cuerda de grana y el hisopo, se sumergían y en la sangre, en la sangre del ave que había matado. Luego el antes leproso era rociado 7 veces y declarado limpio por el sacerdote, y la avecilla viva era puesta en libertad en un campo abierto. A la persona se le exigía posteriormente lavar su ropa, se le decía también que se afeitara el cabello y las cejas y bañarse en agua. Eso es lo que uno encuentra en las indicaciones que da Levítico 13 y Levítico capítulo 14. Entonces es por eso que Jesús primero le dice que no lo diga a nadie y luego que se muestre al sacerdote. Y también por último Jesús le dice que ofrende por su purificación. Entonces acá encontramos que el versículo que hemos leído hace un momento dice el Señor: y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, después de permanecer fuera de su tienda o fuera de su casa por 7 días, al 8º día debía llevar las ofrendas apropiadas al sacerdote. Entonces, al ofrecer las ofrendas o los sacrificios necesarios, sería ungido con aceite por el sacerdote, lo que significaba que esta persona estaba totalmente limpia. Y es por eso que Jesús le dice: para testimonio a ellos. Ahora, qué hermoso es cuando una persona es tocada por el Señor. ¿Por qué? Porque la lepra también es un símbolo del pecado. Y el pecado es lo que provoca que no seamos aceptos a Dios. El pecado nos condena, el pecado nos lanza al infierno, el pecado nos deja sin esperanza. Si bien es cierto, el ser humano tiene vida eterna, pero ¿dónde va a pasar la vida eterna? La Biblia nos enseña que el que está sin Cristo va a pasar la vida eterna en el infierno, pero el que tiene a Cristo va a pasar la vida eterna en la presencia del Señor. Entonces, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Está usted 100% seguro que el día que muera va a ir directamente a la presencia del Señor, o se va a la condenación eterna, lo que la Biblia le llama el infierno, el castigo eterno? ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Usted está 100% seguro que el día que muera va a ir a la presencia del Señor, o se va a la condenación, al infierno? Y acá vamos a ver la reacción del purificado, porque vamos a ver acá en el capítulo 1, versículo 45, dice lo siguiente. Dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vemos acá que el purificado simpatizó con la difícil situación, que Jesús simpatizó con el leproso en su difícil situación,
y sintió la agonía del aislamiento y la angustia de este hombre. Pero Jesús tuvo compasión y obró el milagro, pero luego le da una advertencia a este hombre, que no le diga a nadie, y luego le da las recomendaciones para que se presente a los sacerdotes. Pero una vez que ya este hombre recibe las advertencias de Jesús, o las indicaciones también de Jesús, este hombre, en vez de guardar lo que Jesús había hecho, este hombre, dice la Biblia, que lo publica. Y la Biblia dice literalmente, pero oído él comenzó a publicarlo mucho. Y esta palabra publicarlo mucho viene del griego keruso. Y keruso significa publicar, significa ser heraldo o proclamar o predicar. En este caso, este hombre estaba publicando lo que Jesús, y estaba proclamando lo que Jesús había hecho en su vida, había hecho en su cuerpo, en su salud, que su salud estaba resquebrajada, que estaba leproso, pero Jesús lo sanó. Pero Jesús le dio la orden que no lo publique. O sea, este hombre desobedeció. Y además la Biblia dice que también lo divulgó, porque la Biblia dice ya divulgar el hecho a todos, ¿no? Y bueno, o sea, ahí en el griego esta palabra significa esparcir alrededor, ¿no? Y definitivamente pues el leproso o ex leproso había desobedecido la orden del Señor. Ahora, que Jesús no quería que este hombre diera testimonio de la compasión que Jesús tuvo por él, que Jesús lo estaba limitando a este hombre para que no anuncie el poder de Dios a través de Cristo. No fue por eso. Lo que pasa es que Jesús quería llegar a otros lugares. Usted recuerda lo que vimos el domingo pasado. Pedro le dice, todos te buscan. Pero Jesús le dice, no, hay que ir a otros lugares para anunciar el evangelio del reino. Y Jesús quería ir a otras aldeas. Pero ya que este hombre había publicado, había divulgado, entonces ya creó un muro para que Jesús pudiera avanzar y continuar predicando el evangelio del reino. Es por eso que la Biblia dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Si este hombre se hubiera callado, si este hombre hubiera obedecido, Jesús hubiera llegado a más de 100 aldeas, probablemente a más de 200 aldeas, predicando el evangelio del reino. Y es por eso que el Señor comenzó a ministrar en lugares desiertos, ya sea en regiones deshabitadas o en la orilla del mar de Galilea. Siempre que se aventuraba a entrar otra vez en lugares como Capernaum, inmediatamente las tremendas multitudes estaban esperándolo. Y él se había obligado no a ir a ese lugar, sino se había obligado a retirarse a zonas menos pobladas. Jesús estaba muy consciente, en este caso, de que su popularidad era el resultado de deseos y expectativas superficiales y temporales. Y es fácil darse cuenta, porque las multitudes se entusiasmaban a ver las curaciones, se entusiasmaban a ver los milagros que Jesús hacía, pero no estaban muy interesadas en el mensaje del evangelio del reino. Una realidad que finalmente culminaría en su crucifixión, ya que se volvieron contra él en una manera mortal, a pesar de todos los milagros que el Señor hizo, a pesar de que el Señor mostró su compasión. Mis hermanos, en esta noche pues hemos visto esta proclamación purificadora, y hemos visto que llegó un impuro ante Jesús, y este impuro hizo 3 cosas interesantes: le rogó, se hincó ante el Señor, o sea, se arrodilló y le habló al Señor. Pero también a la vez Jesús tuvo respuestas para este hombre que estaba impuro, ¿no? La primera respuesta es que Jesús tuvo compasión de él, luego lo tocó y luego lo limpió.
y también le dio una orden, pero este hombre no obedeció. Pero también vemos acá, pues, que Jesús no le incomoda o no le incomodó que él sea leproso, sino que Jesús está dispuesto a acudir al llamado de todo aquel que clama, que pide auxilio, para que el Señor pueda tomarlo y rescatarlo. ¿Qué está esperando usted, amigo o amiga? Porque lo que hemos podido palpar en este mensaje es que Jesús no ha cambiado. Él hasta ahora sigue teniendo compasión de las personas. Él hasta ahora sigue mostrando su amor, su misericordia. Y si tú vienes a Cristo, Él va a estar listo para socorrerte. Te pregunto nuevamente, el día que mueras, ¿estás 100% seguro que vas a ir a la presencia del Señor o a la condenación eterna? Jesús quiere salvarte de la condenación. Jesús quiere librarte, pero para ello Jesús tiene que limpiarte de tus pecados. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, no hay justo ni aún uno. Entonces Dios, al presentar a la humanidad este problema, ahora Dios le presenta la solución a la humanidad. ¿Cómo puede limpiarse la humanidad? Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, condenación, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde? En la presencia del Señor. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que hay dos caminos. El camino ancho, que todos prefieren ir por ahí, pero ese camino te lleva a la perdición, dice el Señor. Ese camino te lleva al infierno. El otro es el camino angosto, y ese camino angosto te lleva a la vida. Y la Biblia dice que Jesús es la vida. Pero ojo, el Señor dice que pocos son los que lo hallan. ¿Quiénes son esos pocos? Esos pocos son los que confían en Jesús. ¿Por qué no confía en Jesús? Yo le animo a que usted crea en Jesús y que en esta noche le acepte en su corazón.